Buenos días, profesor. Mi nombre es Brainer Josué Barreda Velázquez y yo me he encargado del resumen de los papers y del análisis de gráficos. Buenos días, profesor. Mi nombre es Yamilet Chávez Flores. Yo me he encargado de la redacción del informe, la programación del trabajo y las diapositivas. Buenos días, profesor. Yo soy Luis Jesús Manrique Cabrera y he hecho el- el resumen de los papers, el resumen de la investigación, el abstract y la introducción. Buenos días, profesor. Mi nombre es Ginny Colminacha Araujo. Yo aporté con el resumen de un paper, las conclusiones y la bibliografía. Buenos días, profesor. Yo soy Vania Yasmina Aranza Ramírez Galdos y yo he aportado con el resumen de un paper y el análisis de datos. Buenos días, profesor. Mi nombre es Angela Sánchez Ayasi. He aportado con el resumen de los papers y el análisis de datos. Buenos días, profesor. Mi nombre es Lucely Estefanía Segales Congachi. Yo aporté con los datos, un paper y las diapositivas. Okay. Buenos días, profesor. Mi nombre es Ernesto Alonso Villafuerte Benavente y yo aporté con el correlograma y el test de raíz unitaria en el análisis de datos. Sí, a continuación vamos a proceder a exponer. Para ello voy a presentar mi pantalla. Está bien. Vamos a exponer la proyección de la PEA ocupada en Lima Metropolitana, ¿sí? Para el trabajo de econometría 2. Mi compañera Yamile va a proceder a explicarles la primera parte, que es la introducción. En cuanto a la Yamile, tu audio. Ahora sí. Sí, ya. La recuperación sostenida de la economía peruana continúa impulsando los niveles del empleo en el país. Según el reporte del INEI, es decir, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el trimestre que pertenecen a los meses de julio, agosto y septiembre de este año, la población ocupada en Lima Metropolitana alcanzó los 3.749.900 personas. Esta cifra es mayor a la alcanzada en el trimestre que pertenecen a los meses de junio, julio y agosto del mismo año, que fue de 3.611.300 personas, lo cual representa un 83.5% de la PEA. La población ocupada en Lima se viene recuperando fuerte desde los trimestres que pertenecen a los meses de abril, mayo y junio, en donde se alcanzó una cifra de 2.699.100 personas. El presente trabajo de investigación formativa lleva como título Proyección de la PEA, noviembre de 2020, octubre de 2021, el cual tiene como objetivo proyectar la población económicamente activa ocupada en Lima Metropolitana por el periodo de un año. Para su investigación se utilizó la metodología de Box y Jenkins, en el cual se cumplen los siguientes pasos. El primero, que es la estacionariedad, luego la estimación, la identificación, la evaluación y la predicción. Y los resultados obtenidos fueron mediante el programa EBIOS. Siguiente. En cuanto al marco conceptual, siguiente, Alonso. Vamos a dar la definición de qué es una población económicamente activa, es decir, la PEA. Esta denominación abarca a todas las personas, ya sea de uno u otro sexo, que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos durante un periodo de referencia determinado. Estas personas pueden estar empleadas o desempleados. La edad mínima establecida es de 14 años en el caso del Perú, y la PEA comprende personas que durante un periodo de referencia estén trabajando, es decir, que estén ocupados o buscando activamente un empleo, los desempleados. Siguiente.
En cuanto a la población económicamente activa ocupada, es el conjunto de PEA que trabaja en una actividad económica, sea o no en forma remunerada, en un periodo de referencia. Aquí se encuentran las personas que tienen una ocupación o trabajo al servicio de un empleador o por cuenta propia. En cuanto a los que trabajan al servicio de un empleador, tienen una ocupación remunerada y no trabajan por encontrarse de vacaciones, con licencia o estén enfermos. El independiente que se encontraba temporalmente ausente de su trabajo durante un periodo establecido, pero la empresa o negocio sigue funcionando. Aquí también se encuentran las personas que prestan servicios con las Fuerzas Armadas policiales. Siguiente. En cuanto al método de Boxey-Jenkins, este fue generado en el año de 1970, buscando facilitar el trabajo de los estadistas al construir un modelo de una serie temporal para explicar su estructura y predecir el volumen, la evolución de esta serie a un futuro. Una serie temporal se puede considerar como un conjunto de observaciones, es decir, los datos de una variable tomados en intervalos regulares de tiempo. Ok, seguimos con el marco teórico. Siguiente, por favor. El empleo. Tenemos la definición de dos autores. El primero es Alfred Marshall. Nos habla sobre la teoría del empleo, que está determinada por los rendimientos crecientes dentro de las fuerzas de producción. Esto quiere decir que al momento que aumenten los rendimientos, se dará una mayor ocupación y de esa manera también aumentarán los salarios. El autor se enfatiza más que nada que el empleo está determinado por la producción. Por otra parte, tenemos a Adam Smith, que para él el empleo está determinado por las variaciones de los salarios. Es decir, cuando los salarios eran altos se generaba desempleo y cuando se daban variaciones del salario se estaría llegando a un pleno empleo porque se aumenta la población en ocupación. Entonces, para él, el empleo estaba determinado por las variaciones de los salarios. Siguiente. Tenemos el estado del arte. Siguiente. El primer documento es el crecimiento económico y su incidencia en la generación de empleo en el Perú 2001 a 2012. El objetivo de este trabajo era determinar la incidencia del crecimiento económico en la generación del empleo en el Perú en un periodo determinado. Por otro lado, se explicó la evolución del empleo en el Perú durante ese periodo. Se utilizó el método descriptivo y correlacional, como también análisis documental, la tabulación de los cuadros y gráficos, y la utilización del programa View para probar las hipótesis, la cual fue el crecimiento económico ha incidido directo y positivamente en la generación del empleo. La conclusión fue que sí reportaron evidencias con hipótesis que el crecimiento económico habría favorecido a la generación del empleo, causando un incremento en la PEA ocupada en el periodo analizado. Siguiente. El otro documento es la relación del empleo en la pobreza monetaria y la pobreza extrema en la región de Pasco durante el periodo 2004-2018. El objetivo de este documento era identificar la relación de la población económicamente activa de la PEA ocupada con la pobreza monetaria en la región de Pasco. La muestra es no probabilística y se tomó las series históricas anuales del empleo representado por la PEA ocupada. Se utilizó el método de investigación, análisis y síntesis con un diseño no experimental y se encontró que existe una relación inversa entre la PEA ocupada y la pobreza monetaria, como también de la PEA ocupada con la pobreza extrema. Siguiente. Ok, ahora lo que me toca es explicar el análisis de datos en lo que hemos trabajado. Esta es la evolución de la PEA ocupada en crecimiento hasta el 2019, ¿sí? Experimentando luego un descenso que no es estacionario. Este es en el 2020, sí, en sí lo que pasó, ¿no? Y recuerden, los datos están en miles de personas, recuerden. O sea, 3.500 miles de personas en PEA ocupada, Lima Metropolitana, recordemos. Okay. En esta parte es el correlograma de la PEA ocupada. Se fijan bien en la correlación parcial, estas barras la superan, ¿sí? Superan los límites. Basta que una sola supere este límite para que ya haya una correlación. ¿Sí? Si las barras laterales exceden esos límites, ya existe ya automáticamente la autocorrelación. Y al revisar las probabilidades de los QStat,
Quest Statistic, si estos son menores a 0.5, se rechaza la hipótesis, es decir, la autocorrelación, es decir, si existe. Y bueno, luego se ve un comportamiento en las barras de autocorrelación, si se dan cuenta, así, esta que va disminuyendo. A pesar de que sea una sola barra o más de las que salen del límite de correlación parcial, ya hay autocorrelación automáticamente. Y las probabilidades son menores a 0.05, es decir, existe ya la autocorrelación, lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, en esta parte es el test de raíz unitaria y la hipótesis nula. La variable dependiente, recordemos que es D, PA ocupada, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí el PA ocupada menos 1, luego el menos 2, menos 3, menos 4 y así. O sea, por años, ¿no? Porque es... Sí, y aquí está la constante C, que aquí la tenemos, que es 83.18 del coeficiente. Sí, nos fijamos en el estadístico de Durbin y Watson para ver si hay autocorrelación, y esta se ubica en 1.930953, y está ubicado entre 0 y 2, es decir, existe la correlación positiva. Sí, recordemos que si es de 2 a 4 es negativa, y si es 2 no hay correlación. Y el estadístico de Dicker y Fuller, que es el mismo que aparece en el T estadístico de la P ocupada de menos 1.573387, ¿sí? Y los posibles valores críticos para el 1% es menos 3.46173, para el 5% es de 2.874556. En este caso, bueno, para el 10% también, pero en este caso vamos a usar el 5%, ¿no? Es decir, no rechazamos la hipótesis nula. Lo comprobamos con el p-valor, que es 0.4945 y es mayor a 0.05. La serie tiene una raíz unitaria y no es estacionaria, eso nos demuestra, ¿no? Aquí está, al lado del test estadístico, está la probabilidad, ¿no? Y esa es mayor a 0.05, p-valor, ¿no? En otras palabras. Bueno, luego nos está la diferencia de series, ¿no? La serie D ocupada, esto ya también... Dice, diferencia de la serie, mientras más cercano sea 1, más demora la convergencia. Y recordemos que en 2020 pasó, ya, ese es un dato que no se tiene que obviar porque va a seguir arrastrándolo hasta el 2023 o 2024 probablemente. Y es necesario, sí, es por la pandemia. Y bueno, el cronograma de la serie diferenciada. Si estamos interesados en hacer predicciones sobre la evolución de la PA ocupada, lo primero que debemos hacer es seleccionar un modelo. La forma en la que seleccionamos el modelo es a través de los criterios de información de Schwartz y Ankiel. Seleccionamos el modelo que brinde el menor valor de estos estadísticos. En el caso de nosotros, elegimos el criterio de Schwartz. Y diferenciamos la serie, ¿no? La serie diferenciada ya es estacionaria porque es menor a 0.05, el p-valor, ¿no? Y bueno, aquí está los modelos ARMA. Si se corren los modelos con el objetivo de saber el criterio de Schwartz y la significancia de cada modelo, ya sea ARMA o MA, o ARMA, finalidad de saber cuál es el menor criterio de Schwartz, con el objetivo de quedarnos con el que tenga menor criterio de Schwartz. Y la elección del modelo. Si usamos el criterio de información de Schwartz, penalizando el uso de variables, mientras más sea que se penaliza más. En nuestro caso, después de realizar los 63 modelos, elegimos el más adecuado, que el modelo ARMA 1,3. Mostró un mejor ajuste de acuerdo al criterio debido a que presenta el Schwartz menor y con ello se pondrá a realizar la proyección. Y el pronóstico de datos. Primero se hace el pronóstico de PA ocupada. En base al modelo encontrado se procede a realizar el respectivo pronóstico de los siguientes meses, ¿no? En cuanto a la PA ocupada, utilizando la data anterior, se obtuvo que los siguientes pronósticos por los próximos meses, ¿no? Perdón, sí. Y este es lo que dijimos en 2021, 16.67, 52.8, ¿no? Es de los próximos meses que tenemos acá, por meses y por todo el año y por meses, ¿no? Pero vemos que aún así va a seguir arrastrando el 2020, aunque tengamos el efecto rebote que va a pasar en 2020, por ser la economía que más se va a recuperar, que es Perú, ¿no? A continuación pasamos a las conclusiones. Siguiente, Alonso. Bueno, en cuanto a las conclusiones, el análisis presentó que hubo un crecimiento de la PA ocupada hacia el año de 2019
y en el año 2020 se presentó un descenso. Se utilizó el correlograma de la PEA ocupada, donde muestra un comportamiento de autocorrelación positiva. Se utilizó el test de raíz unitaria para determinar si la serie era estacionaria o no estacionaria. Se sacó el valor crítico del 5% y se comprobó con el p-valor, que es 0.4945, y este es mayor a 0.05, concluyendo que la serie tenía una raíz unitaria y es no estacionaria. Por último, el análisis después de la diferenciación de la PEA ocupada salió menor a 0.05, lo que significa que ya era estacionaria. Gracias. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación. Actualmente procedemos con las preguntas y se acabó nuestra presentación. Gracias por su atención.